Vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Y ahí donde tú estás, te animo a que puedas preparar tu Biblia. Dice la palabra de Dios que debemos estar siempre vestidos y armados con la espada, dice, del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ya has traído tu celubiblia, amén. Ya has traído tu Biblia física, amén. Que este tiempo podamos ser edificados. Damos la bienvenida también a los hermanos que se están conectando igual. Que Dios los bendiga, a todos aquellos que también disponen el corazón para Dios, para poder aprender del Señor, amén, y ser guiados por Él. Vamos rápidamente al Salmo 12. Damos la bienvenida a todos los hermanos que también de tiempo los podemos ver acá como iglesia, hermana Carla, todos sus hijos, que Dios los bendiga. Tía Simo, que Dios te bendiga mucho, tía, bienvenida, amén. Salmo 12, verso 7. Dice la palabra de Dios: Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, hoy queremos entregarte también, Señor, este estudio, Señor, de tu palabra. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, pedirte, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que abras nuestro entendimiento, nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender, para que hoy, Señor amado, tu palabra, mi Dios, se haga real y viva, Señor amado, en nuestras vidas y la podamos poner en práctica, Señor. Habla, Señor, a nuestros corazones, habla a tu pueblo, habla, Señor amado, a tus hijos. Habla, Señor amado, y este tiempo haz tú la obra, Espíritu Santo, en cada uno, Señor amado, de aquellos también, Señor, que te van a conocer por la predicación, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Hoy vamos a ver la fe que preserva. Amén. O la fe preserva. Ese es el tema o la enseñanza de hoy. Como ya todos saben, cada domingo y cada viernes estamos enfatizando y profundizando acerca de la fe. Aquellos héroes de la fe, aquella galería que habla de Hebreos 11, cómo alcanzaron buen testimonio, dice, fue por medio de esa fe. Que esa fe no fue dada cuando alguien nació, sino fue dada por el mismo Dios, porque es un don de Dios. Dice Efesios 2, 8 al 10 también, que la fe es un don de Dios. Y Hebreos 11, 6 dice que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y ese tiempo estamos estudiando y abundando y espigando bastante. Espero que el Señor también esté hablando a cada uno de nosotros, porque el Señor mismo dijo que cuando venga va a hallar fe en la tierra, va a haber gente que le crea, va a haber gente que le agrade, va a haber gente que realmente tiene esa fe genuina para con Dios. Aquí en el Salmo 12 dice que el Señor va a guardar y va a guardarnos, dice, va a guardar a los piadosos. En ese contexto, si en el verso 1 del capítulo 12 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hay una llamada de atención acá del salmista David cuando dice: ya no hay piadosos. Y Dios a quien va a guardar son a los piadosos. Va a guardar a los que tienen esa fe de Jesucristo. Va a guardarlos de ¿quiénes? De una generación llena de mentiras, de una generación en la cual hoy estamos viviendo. Dios va a preservarnos. Y dice el libro del apóstol Pedro que Dios nos guarda mediante la fe, nos protege mediante la fe. Y cuando hablamos de preservar, vamos a ir poco a poco. Esa palabra preservar habla de guardar. Natsar, ese del hebreo, el de la palabra, que es proteger, esconder, guardar, conservar, velar, atalaya. Todos esos significados tiene esta palabra, ¿ok? Conservar, guardar, esconder, proteger. Vamos a ver eso también en el Nuevo Testamento. Amén. Y aquí vemos que Dios va a guardar de una generación que solamente exalta lo que no es de Dios. Es decir, estamos en un mundo lleno de engaño, lleno de mentiras, donde a lo bueno se le llama malo, donde a lo malo se le llama bueno, donde mucho profundizan de justificarse
con leyes en todo el mundo, justificar su conducta, justificar lo que hacen, legalizar el aborto, a tener una agenda progresista, poder dar permiso para que la gente entre en un libertinaje desenfrenado. Cuando se habla de progresismo, se habla de que pues debemos avanzar, no que debemos retroceder, y es lo que está haciendo lamentablemente el mundo de hoy. Vamos a ir rápidamente a Hebreos capítulo 11, verso 31. Este tiempo cuando estábamos estudiando, y si has podido escuchar el mensaje del día viernes, hemos estado hablando sobre la fe que tuvo Rahab. Yo preguntaba al Señor que Dios también muestre cuál fue esa fe que agradó a Dios, porque si leemos textual el verso 31, uno diría solamente por guardar y esconder a los espías cuando Josué los envió, solamente esa fe fue la que agradó a Dios. No es así, sino que Dios nos responde y nos respondió también por medio de la palabra. Hebreos 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz, habiéndoles dado la bienvenida, dice otra versión, habiéndolos protegido, habiéndolos guardado, ¿sí?, a los espías en paz. Rahab era una mujer cananea que después tuvo identidad cuando ya estaba sirviendo con el pueblo de Israel, cuando se casó con Salmón. Salmón era de la tribu de Judá, se casó, y aquí hay que enfatizar algo. Rahab, que estaba en Jericó, Rahab, que era una mujer cananea, si no guardaba, si no protegía a estos espías que había enviado Josué, que por cierto envió 2, porque Josué seguramente dijo cuando Moisés envió 10, envió 12, 10 fueron los que dieron la mala noticia y 2 fueron los que realmente tenían el Espíritu de Dios, tenían un espíritu que no era conforme a los otros. Envió 2 Josué a reconocer también la tierra, y ahí estaba Rahab, que escondió a estos espías. Y cuando preguntaba yo al Señor, y el Señor respondía por la palabra, es porque ahí podemos ver que Dios es quien preserva y guarda su propósito. Porque de Rahab vino, se casó con Salmón, dijimos, de ahí vino también Boz, ¿ok? Vino de la descendencia Boz, que se casó con Ruth, ¿sí?, la moabita. De ese matrimonio entre Boz y Ruth vino el gran rey de Israel, David. Y de la descendencia y del linaje de David, de la tribu de Judá, vino el Salvador del mundo, Jesucristo. Si Dios no hubiera dado la fe a Rahab en aquel momento, imagínense cuál hubiera sido el desenlace. No estaríamos ahorita nosotros predicando el Evangelio de Cristo, porque sería en vano, amén. Pero no fue vano, amén, porque realmente se cumplió el propósito de Dios, y Dios preservó su propósito. ¿Para qué? Para que nosotros este tiempo también estemos predicando acerca de Cristo y del Evangelio. Entonces, la fe preserva y guarda el propósito de Dios, ¿ok? La semana pasada habíamos sido ministrados también cómo el Señor nos enseñaba que las generaciones son preservadas por medio de la fe. Acuérdate cuando la fe que habitó en Loida, luego habitó en Eunice y luego habitó en Timoteo, dice que son 3 generaciones la cual la fe fue preservada. Pero dijimos que no era una fe solamente de mero conocimiento, de decir a los hijos, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto, sino fue una vida genuina, no hipócrita, decíamos, una vida de testimonio de Cristo, que los hijos aprendían a amar a Dios, no aprendían a rechazarlo. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 6, padres, no irritéis a vuestros hijos. ¿Y cuántas veces como padres caemos en darles sermones a nuestros hijos y que los hijos se vayan irritando diciendo, no, ya no quiero que me hables más de esto, porque tú no vives la palabra de Dios? Entonces veíamos la fe genuina, que es una fe que agrada a Dios, que es una vida que da testimonio de Cristo. Y continúa el pasaje de Efesios 6 diciendo, criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, no irriten a vuestros hijos. Amén. Entonces habíamos sido ministrados la semana pasada que esa fe, por medio de la fe genuina, se va preservando las generaciones y generaciones.
pero sabemos que también esto es solamente obra del Espíritu Santo en nosotros cuando hace el nuevo nacimiento. Es obra de Dios, porque dice Corintios, no depende de quien corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. Pero nosotros como padres tenemos que dar testimonio a nuestros hijos de que ellos amen a Dios y no se irriten y no odien, ¿sí?, las cosas de Dios. Amén. Amén. Hablábamos un poquito, creo que solo un hermano está aquí despierto. Bueno, espero que despierten. Entonces, en el libro de Efesios ya dijimos que debemos criar en amonestación, en disciplina a nuestros hijos. Y habíamos visto también la semana pasada que yo no puedo dar un fuego extraño en el altar. Es decir, cuando yo no estoy viviendo, ¿sí?, y estoy aquí adelante, yo no puedo predicar. Y es algo que es una lucha, mi hermano, porque cuando estamos aquí adelante o cuando tú das testimonio allá afuera, tú no puedes aconsejar a un matrimonio si tu matrimonio está hecho un desastre. Si tú no amas a tu esposa, no puedes aconsejar a otra familia que ame a su esposa porque estás dando fuego extraño en el altar. Yo no puedo estar mal con mi esposa y reconocemos que tenemos diferencias con mi esposa, pero antes de subir a esta plataforma, yo tengo que ponerme a cuentas con Dios y con ella, porque yo no puedo dar un fuego extraño, no puedo predicar lo que yo no vivo. ¿Se entiende? Entonces debemos nosotros entender que debe haber una fe auténtica, una fe genuina en nuestras vidas. Amén. Ahora bien, entrando ya en tema, cuando el Señor Jesús compartió acerca de que somos la sal de este mundo, vemos que una propiedad que tiene la sal es que preserva, pero hay un momento donde también la sal ya no preserva, y es como lo que va a pasar también en el último tiempo en los cuales estamos viviendo, cuando la iglesia es la sal del mundo y está preservando hoy en este tiempo la palabra de Dios, el propósito de Dios en este mundo, pero un momento será quitado la iglesia, la esposa del Cordero será quitado, y hay de aquellos que han rechazado a Cristo, hay de aquellos que se burlaron del Señor, lo que les espera en este mundo. Pero la sal preserva hasta un momento, será quitado y después hay de los que ya estén morando en esta tierra, ¿ok? Entonces la fe preserva y el fuego también dijimos prueba la fe para que realmente haya evidencia de que nosotros somos agradables al Señor. La fe tiene que ser probada por fuego, dijimos, ¿verdad? Como iglesia debe ser probada por fuego la fe. Como familias, el juicio empieza por casa, dice el apóstol Pedro. Debemos nosotros ser probados por fuego. ¿Para qué? Para que realmente sea de alabanza y gloria para Dios, para que realmente Dios vea si esa fe es genuina, si tú amas más a Dios que a otras cosas. Vamos rápidamente a Génesis 45, hablando de preservar para que luego entremos a la aplicación práctica. Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, le dice José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dice, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ahí cuando habla José la palabra preservación y la escritura habla aliento, dar vida. Y es algo que debemos reconocer, hermanos. Lo que pasa en nuestra vida, Dios en todo tiene un propósito. Dice el libro de Lamentaciones 3, versículo 20 hacia adelante, que Dios no aflige necesariamente a los hombres, sino que tiene un propósito en todo. Por eso que no hay amargura, hermanos, en nuestros corazones cuando pasamos situaciones o hay circunstancias en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor en eso también tiene un propósito. ¿Para qué? Para preservar vida. ¿Qué pasó con José? José pudiese haber dicho, yo estoy en contacto, en comunión, Dios se me revela a mí, estoy con esos sueños, y ahora que mis hermanos tienen celos, envidia, me venden, me metieron a la cisterna, al hueco, al pozo, y ahora me han vendido también. Pero dice José, en ningún momento guardó amargura en su corazón, sino les dijo a sus hermanos que no les pese, porque Dios me puso para preservación de vida. Si Dios no hubiese agarrado a José y que pase todo lo que pasó, entonces
Israel no hubiera podido ser alimentado por la sabiduría que Dios le había dado a José, amén, que era el segundo después de Faraón y después llegó también a ser gobernador, si no me equivoco. Entonces, ahí vemos que José dice que Dios me envió, ¿para qué? Para preservación de vida delante de vosotros. Hermanos, en la situación en la que Dios nos pone, sea en el trabajo, sea en el colegio, sea que haya habido una situación bien difícil como familia, entre amigos, entre hermanos y todo ello, Dios tiene en eso un propósito para preservar la vida, preservar el propósito de Dios, porque esa es la fe que preserva, es decir, preservar la palabra de Dios, preservar el propósito de Dios. ¿Cuál fue la fe que agradó a Dios en Rahab la ramera? ¿Por qué? Porque ella cuidó, preservó, guardó el propósito de Dios, porque vamos a leer que reconoció quién era Dios. Es Dios en el cielo y Dios en la tierra, que abrió el mar rojo, que destruyó a Og y a esos reyes también amorreos. Dios tuvo misericordia con su pueblo, y aún Rahab decía: ahora nuestro corazón está desmayado por todo lo que ha hecho Jehová, porque reconoció quién era Dios y tuvo que preservar, guardar a esos espías. Y ahora uno diría: pero mintió. ¿Por qué la escritura menciona que Rahab mintió y engañó cuando ahí el rey de Jericó le dijo: yo vi entrar a unos espías a reconocer la tierra, dámelos, entrégamelos? Pero Rahab tuvo que, entre comillas, porque la palabra no enseña que mintamos, pero aquí habla de una narración, que lo vamos a explicar muy bien, y Dios nos dé la gracia, que guardó y preservó lo de Dios. Cuando vivimos en un mundo donde todo es engaño, donde todo es mentira, donde la gente allá afuera se quiere justificar de sus actos, donde ahora quieren hacer leyes para que no podamos nosotros confrontar con la palabra, que si eres pecador te tienes que arrepentir, que por decir esas cosas ahora quieren también llevarnos a la cárcel. Y esto está fresquito si has escuchado noticias, ¿verdad? Entonces, gente en este tiempo donde vive en un engaño, donde que se quiere justificar sus asuntos, quiere justificar sus actos, pero nosotros no podemos conformarnos a este siglo y ser engañados, sino debemos preservar el propósito de Dios, aunque cueste también la muerte. Amén. Amén. Otra vez voy a repetir, no sé si están durmiendo. Amén. Ok. Entonces, debemos nosotros ser esos instrumentos de Dios para preservar el propósito de Dios, que la palabra de Dios sea la que prevalezca, la que sea preservada. Cuando vemos en el libro de Deuteronomio, repetición de la ley, que cada generación debía poder enseñar la ley de Dios a cada generación, es para que no se olviden de Dios. En el libro de Josué vemos una generación que estaba ya preparándose para la conquista. Josué envió espías para poder también reconocer la tierra y todo ello, pero de repente esa generación no se había circuncidado. De repente todo marcha bonito, pero no tenemos un corazón sincero delante de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que realmente agrada a Dios. Mira, Dios pone en mi corazón que leamos este pasaje, que Dios ayer me habló muy fuerte. Está en el Salmo 127, verso 2. Sé que conoces este salmo. Dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano guardan los que velan. Pero ¿qué dice el verso 2? Salmo 127, 2. Dice la escritura: es inútil, estoy leyendo en otra versión, es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Está hablando aquí del día de reposo. Está hablando de aquella gente que se estaba afanando en sus cosas desde la mañana hasta la tarde, en la noche, y te estabas preocupando por conseguir el alimento, pero eso es inútil si no vas a ser obediente a Dios, porque Dios, dice, es quien da descanso a sus amados. ¿Quién es el que te provee a la mesa? ¿Quién es el que te sostiene? ¿Quién es el que te viste? Solo Dios. Pero ¿por qué nos preocupamos en este tiempo en tantos afanes y no le damos prioridad a los asuntos de Dios? No le damos prioridad a retraer nuestros pies
que eso es incumplir ese mandamiento y poder entrar en la voluntad de Dios, entrar en el reposo de hacer la voluntad de Dios, pero nos afanamos en nuestras cosas. El pueblo de Israel en el tiempo de Josué, no había una generación que no había obedecido a Dios, pero tuvo que circuncidarse en Gilgal. ¿Para qué? Para realmente conquistar la tierra. No podemos nosotros conquistar, no podemos nosotros obtener la bendición de Dios si no escuchamos a Dios. No podemos nosotros pedir a Dios que haga lo que queremos nosotros en nuestras vidas si no estamos obedeciendo a Dios. Como ayer decía un pastor, es bien triste cuando la gente entra a las iglesias y quiere sanidad, quiere prosperidad, quiere muchas cosas, pero no quiere escuchar el mensaje que se está predicando. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios haga mucho en nuestros hogares, en nuestras familias, pero te estás durmiendo ahorita y no estás escuchando la palabra de Dios? Cuando no le das la prioridad en la semana de abrir tu Biblia, desempolvarla, de cuántos años no habrás leído, y darle prioridad a Dios. Pero bien fácil es: Señor, bendíceme, Señor, prospérame, Señor, sáname, cuando no das la prioridad a los asuntos de Dios. Amén. Amén. Bueno, estamos siendo guiados por el Espíritu, así que vamos. Entonces, ahí vemos cómo Josué tuvo que preparar a un pueblo para que conquiste la tierra, y ahí estaba Rahab, ¿ok? Rahab, que aparece en la genealogía de Jesús en Mateo 1, 5 en adelante, y uno diría: wow, una mujer cananea, sí, se casó con Salmón de la tribu de Judá, y estaba ahí estaba Ruth, una moabita, pero ahí vino la descendencia de nuestro Mesías, amén, porque el propósito tenía que ser cumplido de Dios. Dios, por medio de la fe, preserva su propósito, preserva su palabra, ¿sí? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, amén. Porque la palabra de Dios tiene que ser preservada, y por medio de la fe nosotros estamos para dar testimonio y preservar la palabra de Dios. En un mundo cuando dice que todo es legal, aún el aborto, que ya va a ser legal, o en otros países también se ha legalizado eso, que la agenda progresista, que la unión entre homosexuales, entre lesbianas y todo ese movimiento del LGTBQ y no sé cuántas letras más. Es decir, nosotros debemos dar testimonio que debemos preservar la palabra de Dios, que aunque haya leyes, que decía Pedro, es decir, yo antes agrado a Dios antes que a los hombres. Amén. Y no es mentir y no es engañar, lo que vamos a ver un poquito ya entrando a ese texto, cuando Rahab también está ahí diciéndole, quizá entre comillas, engañándole, ocultando cosas, porque en la palabra de Dios vemos que los que temen a Dios por encima ponen a Dios antes que a los hombres. Amén. Vamos rápidamente a Josué, por favor. Solo quiero leer unos versículos. El viernes ya lo hemos tocado a fondo. Te animo a que lo puedas ver también. Capítulo 2 de Josué. En el verso 2 dice, desde el verso 1 leeremos solo unos cuantos versículos. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín a espías secretamente, diciéndoles: andad a reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y las había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Mira la fe de esta mujer cananea, como aquella sirofenicia que Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento
en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y apela a la misericordia, para que tenga misericordia Josué de Rahab, de sus padres, de sus hermanos y de todos los suyos. Amén. Pero aquí, ¿qué vemos? Vemos esa fe que agradó a Dios, una fe que estaba preservando el propósito de Dios. Y yo esta mañana igual en oración decía, Señor, hay muchas historias como estas, que ahorita lo vamos a ver rápidamente, donde muestran que también tuvieron que, entre comillas, ocultar. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para que realmente sea preservado tu propósito. Quizá, entre comillas, la mentira de Rahab se puede comparar a esos dichos que dijeron aquellas parteras cuando el faraón de Egipcio dice que se levantó un faraón que no conoció a José y de repente dice esclavizó más al pueblo hebreo, pero se dio cuenta que las mujeres hebreas daban a luz, es decir, eran asombrosos, es decir, cómo crecía el pueblo de Dios. Y ese rato dio mandamiento este faraón, ¿para qué? Dio instrucción para que sean matados. Ahí vemos ahí a infanticidios, abortos, lo que hace hoy en el mundo, ¿sí? De cuando vean, dice ahí, cuando estén dando a luz aquellas mujeres, había parteras las que recibían a los bebés de ese acto del parto. Cuando veas que es hombre, mátalo. Y si es niña, que sea preservada esa vida. Imagínate, es textual. Y le da esto le dice Faraón a estas dos parteras, que ahorita vamos a ver sus nombres, ¿ok? Y si están sus nombres ahí es porque también ellas temieron a Dios. Y por ese temor, dice, no hicieron caso al rey, al Faraón, sino que dijeron que cuando el Faraón les dije, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no obedecen? Les he dado yo una orden. ¿Y qué les dice estas parteras? Le dicen, no, cuando las mujeres hebreas son robustas, es decir, cuando ya llegamos, ¡ay! ¡Pum! Ya salió el bebé. Es decir, ni nos da tiempo de poder agarrar. Es textual la idea de lo que dicen las parteras, ¿no? Y ahí vemos también otro episodio. Ahorita me voy a recordar en los tiempos, por ejemplo, de cuando Jesús fue anunciado, cuando los sabios del oriente vieron la estrella y de repente Herodes tuvo celos porque nadie podía ser llamado rey, sino solo Herodes. Entonces ahí les dice a los sabios del oriente, ¿saben qué? Yo también quiero ir a adorar al niño. Cuando ustedes lo vean, vienen a mí, me dan la noticia, yo voy a ir. ¿Pero qué hicieron los sabios del oriente? No hicieron caso a esa instrucción. ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo en un mundo lleno de engaños, lleno de mentiras, nuestro temor sobre todo tiene que ser a Dios. Amén. Entonces ahí los sabios del oriente se fueron por otro camino. Vemos en los tiempos de Pedro, cuando salió de la cárcel, cuando también les dio libertad el Señor, envió su ángel para sacarlo de la prisión. Ahí vemos que también Pedro empezó a predicar y la gente decía, pero ya les dijimos que no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? Pues tenemos que ser obedientes, mejor es agradar a Dios antes que a los hombres. Porque igual más adelante van a querer también cerrar la boca de los que predican o predicamos la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está presa, tiene que ser dada, tenemos que preservar la palabra de Dios. Pero ¿cuántos hermanos estamos predicando? ¿Cuántos estamos dando testimonio en este tiempo de que la palabra de Dios, el propósito de Dios tiene que ser preservado? Pero cuando nos callamos, hermanos, no estamos preservando, no estamos siendo sal en este mundo. Tenemos que con nuestro testimonio en el colegio, en el trabajo, en el barrio, en todo lado, predicar a Cristo, mostrar a Cristo, reflejar a Cristo. Porque después más adelante van a cortarnos, más adelante nos van a poner bozal en nuestras bocas y no van a querer que se predique el Evangelio. Porque el Evangelio confronta, te dice que el Espíritu te convence de pecado, justicia, de juicio, y los que predican pues te confrontan por medio de la palabra de Dios. Pero hay gentes allá afuera intocables que no quiero que me digan lo que estoy haciendo. Y por eso también tantas leyes que hoy se quieren hacer justificando viviendo en un mundo de engaño. Entonces, dice el verso 17 de Éxodo 1,
que las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron, escucha bien, preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Qué linda palabra. Cuando tú preservas la palabra de Dios, que tú no haces como hace el mundo. Si el mundo te quiere sacar, te quiere sobornar, te quiere pedir coima, tú no lo haces. Y Dios te va a bendecir mucho más por hacer las cosas correctas. Amén. Si las cosas lo haces legalmente, las cosas lo haces conforme a la palabra de Dios, Dios te va a bendecir mucho más. Pero si tú te adaptas a este mundo, pues no estás preservando la palabra de Dios y no se está preservando a Cristo en ese tiempo. Entonces esa palabra preservar que habla aquí Éxodo, habla de avivar, conservar, guardar, mantener, resucitar. No abortar, resucitar, dar vida, preservar vida. Si el mundo te dice algo, pero no está conforme a la palabra de Dios, tú tienes que avivar la palabra de Dios. Tú tienes que resucitar eso que es conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que dice el mundo. Amén. Amén. Temer a Dios más que al rey de Egipto. Dios aprobó las acciones de estas parteras y su fidelidad. Ellas se llamaban Cifra y Fúa, que significa Cifra, hermosura, y Fúa, brillar. Brillaron, pero quien brilló fue Cristo, quien brilló fue la palabra de Dios, porque preservaron vida a los niños. Y si están anotados estos nombres en la Biblia es porque Dios aprobó esas acciones, por más que entre comillas hayan mentido al faraón, porque de ya, si el faraón está con una situación de mentiras, si hay gobiernos que también solamente quieren gobernar con mentiras, es decir, no estamos nosotros engañando, no estamos nosotros mintiendo, estamos temiendo más a Dios porque estamos viviendo la verdad de Dios, estamos preservando la palabra de Dios. Había un plan criminal del faraón, entonces ya el faraón había perdido todo derecho a exigir obediencia a sus súbditos. Es decir, es como en un matrimonio. Si en un matrimonio el esposo te dice: ¿sabes qué? Tenemos que ir a tomar cerveza. ¿Tú vas a hacerle caso? Porque te está diciendo que tienes que tomar cerveza. ¿Sabes qué? Tienes que ir a robar. Si los padres le dicen a los hijos: tienes que robar, ¿vas a hacer caso a eso? Contéstalo tú, ¿ok? Entonces, en el caso de Rahab, ante una inminente guerra, esa respuesta pudo haber sido una justificación, que ya Rahab estaba ya con la fe de Dios, que ya estaba pasando, ¿sí?, al pueblo de Israel, que eso significa la palabra hebreo, pasar al otro lado. Mira, en Primera de Samuel, rápidamente, 16, 1, 2, estamos hablando de preservar. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Mira, Dios le dijo a Samuel, habiéndolo yo desechado, es decir, escucha bien, ya deseché yo a Saúl, ¿por qué estás llorando? Para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y mira lo que dice Samuel. Y dijo Samuel: ¿cómo iré si Saúl lo supiera? Es decir, lo estoy haciendo ocultas, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Puede haber dicho ahí Samuel: Señor, pero has puesto esa autoridad. Pero a esa autoridad le estoy ocultando que yo estoy yendo a ungir a otro rey, al que tú me estás diciendo. Te he dicho yo, le dice Dios, porque yo ya he desechado a Saúl. Ya había desechado a Saúl. Y estaba diciéndole Dios: témeme solamente a mí. Amén. Hechos 5, 19, lo que decíamos: mas a un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El Señor les estaba animando a que sigan predicando, pese a que estaban preso Pedro, diciendo: id y puestos en pie en el templo, anunciad, diciendo: no os mandamos estrictamente que
que no enseñaseis en este nombre, les dicen ahí los religiosos, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Di conmigo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si algo te dice el hombre que hagas, pero no está conforme a la palabra de Dios, no lo hagas. Teme a Dios. Antes hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, no estoy diciendo con esto que no respetemos las autoridades, que no respetemos lo que Dios también ha impuesto. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que primero empieza en la familia, que cuando tú tienes que decirle algo a tus hijos, primeramente ten en cuenta si lo que les estás diciendo, instruyendo, está conforme a la palabra de Dios para que lo haga. Y tu hijo también estés enterado de que lo que te está diciendo papá o mamá está conforme a la palabra de Dios. Iglesia, si también está todo conforme a la palabra de Dios, pues haz caso al consejo. Pero si no está conforme a la palabra de Dios, entonces no tienes por qué obedecer. Conforme a la palabra de Dios, preservar la palabra de Dios. Tenemos que orar por las autoridades, amén. Hay que bendecirlas, amén. Hay que orar para que vengan al conocimiento de Dios, claro que sí. Pero yo en ningún momento voy a permitir que tengo que abortar, que tengo yo que consentir el aborto, que yo que tengo que apoyar a esas leyes que no están conforme a la palabra de Dios, aunque nos cueste la vida. Pero va a haber más bendición como aquellas parteras, porque estamos temiendo a Dios. Amén. Amén. Entonces Rahab dio bienvenida al evangelio. Cuando dice que recibió a los espías en paz, habla de que dio la bienvenida al evangelio. ¿Te acuerdas cuando Jesús mismo dijo a los religiosos: vino Juan el Bautista y no le creísteis, pero los publicanos y las prostitutas van primero antes que ustedes al reino de Dios, porque creyeron? Ahí vemos el ejemplo de Rahab. Creyó Rahab, la ramera, pero creyó al evangelio, creyó la palabra de Dios antes que otros que no creían, como en tiempos de Jesús, religiosos que se creían justos. Aún Jesús dijo, ¿no? Esa oración del publicano y el fariseo que se jacta, es decir, yo no he venido por los que se creen justos, dijo Jesús, sino yo he venido por pecadores, por los que reconocen la necesidad de que deben tener salvación y deben venir a arrepentimiento. Amén. Entonces creyeron, dieron la bienvenida, y esa es la fe que agradó a Dios. Cuando nosotros damos la bienvenida a Cristo, damos la bienvenida al evangelio, cuando creemos la palabra de Dios y la vivimos, damos bienvenida también al evangelio. Amén. Quiero terminar con el Salmo 33, 8 al 11. Dice: tema a Jehová toda la tierra. Dice: tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová, que dice, permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hace mención aquí el Salmo de que habitamos en un mundo lleno de maldad. Y dice: tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes, porque frustra a Dios las maquinaciones de los pueblos. El consejo de las naciones y las maquinaciones de los pueblos frustra a Dios, porque a Dios no le agrada lo que hoy el mundo está haciendo. Pero es ahí donde la iglesia tiene que orar y tiene que predicar la palabra de Dios. Y ojo, nuevamente resalto, no hablamos, y la palabra de Dios en ningún momento dice que la iglesia se debe levantar con armas. En ningún momento la iglesia tiene que exigir sus derechos. En ningún momento vemos a Pedro, que estaba bajo el imperio de Nerón, ese tirano que quemaba y lo usaba a los cristianos como antorchas en las plazas para que alumbre. Imagínate, ni aún así yo veo en mi Biblia, no sé si está en tu Biblia, pero en mi Biblia yo no veo en ningún momento que Pedro se levantaba, sino entendió cómo Jesús, cuando lo escupían y lo abofeteaban y lo maldecían, Jesús no abrió su boca, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Directamente queremos también levantarnos. Qué triste cuando hoy cristianos no toleran que tenemos que ser quizá en cierto sentido humillados, maltratados en el trabajo o en cualquier lugar o en la familia, que te digan lo que digan,
Pero nosotros no queremos eso. Y queremos también defendernos, gallitos, como quien dice esa palabra, o los jóvenes lo hablan, ¿verdad? Dios frustra las maquinaciones. La iglesia es la sal de la tierra, pero solo va a preservarle el mundo por un tiempo más como la sal. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿estamos siendo sal? ¿Estamos preservando la palabra de Dios, preservando el propósito de Dios? 2 Timoteo 4:18, Pablo dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. Esa palabra preservar es salvar, librar. Me preservará para su reino celestial. A esa es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él me librará de obra mala. Imagínate ese encargo tan caro que le dio Dios a Abraham, a Moisés, la importancia de generación a generación, hablar de la ley de Dios. Amén. Y en cada generación se torcía, se alejaban la gente del camino de Dios. Y hay 42 generaciones. En la 42 generación vino Cristo. Amén. Luego en la 43 ya nació la iglesia. Y la iglesia ya no es un asunto biológico, físico, sino espiritual, porque ya la iglesia nació del costado de Cristo. Y es la última generación que hoy también verá a Dios, verá a Cristo. Amén. Y ese encargo que Dios le dio a Abraham ahora es más caro para nosotros, más riguroso, porque debemos preservar la palabra de Dios. Lo que hoy el diablo está tramando, es decir, el diablo se ensañó hoy en este tiempo más con la iglesia que con Israel. Un poco aplicando Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, aquella mujer que representa a Israel y la descendencia de aquella mujer que es la iglesia. En un momento que los pueblos ayudaron a Israel, entonces el diablo ya no tuvo nada que ver ahí, porque ¿para qué quiere el diablo tocar a un pueblo que ni hace caso a Dios? Ahora el diablo se ensañó con la iglesia, pero la iglesia es que se mantiene ahora callada, no predica, no da testimonio, no habla, no da buen testimonio, no preserva. Alguien que tiene fe, esa fe va a preserva la palabra de Dios. Amén. Tenemos responsabilidad cara delante de Dios de poder preservar. ¿Qué hacían en tiempos del Antiguo Testamento? Los sacerdotes dentro de los muros de Jerusalén preservaban la paz. Cantaban el shalom de Dios, la paz, porque la tarea de los sacerdotes era preservar la paz. En la familia estamos preservando la paz. Dice, Dios nos llamó a contiendas, a paz nos llamó Cristo, pero vivimos en contiendas, en familia, entre esposos, entre hijos, hijos y padres, parecemos perros y gatos. A paz nos llamó Dios para preservar también ese shalom entre nosotros. Vamos a Josué 6, por favor. Josué 6, 22. Y te puedes ir poniendo de pie, con esto ya vamos terminando. Josué 6, 22. Se cumplió aquí el propósito de Dios, que Dios guardó a Rahab, preservó a Rahab. Y por la palabra de Dios, dice en 1 Pedro 1:5, que somos guardados mediante la fe. Nada nos puede tocar, nada nos va a arrebatar de las manos de Dios. Amén. Nada, y nada nos puede separar de su amor. Dice Josué 6:22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre, a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La Rahab pidió una señal para que la puedan guardar. ¿Y qué le dijeron los espías? Vamos a poner este cordón, esta cinta acá, y todo aquel que permanezca adentro será salvado, pero si sale, pues ya no es culpa nuestra, su sangre será sobre ellos. Lee todos esos capítulos, por favor. Y aquí, ¿qué vemos? Cuando también el tiempo de la Pascua, cuando el pueblo ya tenía que salir a hacer fiesta a Dios en el desierto,
también el Señor instruyó: pinta con sangre de cordero los dinteles de la puerta y ninguno salga, porque en esta noche el ángel de la muerte pasará y consumirá todo primogénito. Y no sé si también algunos israelitas no habrán obedecido a ese mandamiento, pero ¿qué vemos ahí? Que Dios guarda con su sangre a los que son sus hijos. Amén. La sangre preciosa que está vertida en nosotros nos guarda. Y Dios conoce, dice, a los que son suyos. ¿Cuántos somos de Él? Amén. Dios conoce si eres de Él. Amén. Y su sangre, amén, ya te compró por precio y serás guardado, serás preservado. Seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera de Pedro 1:5 era el cordón de grana, lo que dice el capítulo 2, verso 18, para que lo leas. La señal que los espías le dieron a Rahab. Vamos a Primera de Pedro 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ya estamos guardados, y cuando se manifieste ya el Hijo de Dios, cuando se manifieste Jesucristo, serás guardado, pero aún por un poco de tiempo, dice la palabra, tienes que ser probado por diversas pruebas, así como se prueba el oro, y sigue ahí el contexto. Pero el verso 5 dice que por el poder de Dios somos guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios nos guarda. Amén. Y esa palabra guardar habla de poner centinelas en las puertas. Es decir, habla de que Dios nos custodia, nos guarda, nos protege. Nada va a poder arrebatarnos de las manos de nuestro Dios. Ponte de pie, por favor. La fe preserva la palabra de Dios. Si hay fe en ti, hermano, la fe de Jesucristo, es porque vas a preservar la palabra de Dios. Es porque aún en un mundo que vivimos de engaño y de mentiras, como dice el Salmo 12, Dios nos va a guardar. Este mundo donde exalta lo que no es de Dios, donde exalta el engaño, donde exalta las cosas que no le agradan a Dios y lo justifican y lo maquillan para ver lo bueno. Pero si estás entendido en la palabra de Dios, vas a preservar la palabra de Dios. Aún en el trabajo, si te dicen lo que tienes que hacer, si tienes que fumar, tienes que tomar o tienes que hacer otras cosas, la palabra de Dios tiene que preservar. Tienes que preservar la palabra de Dios, tienes que dar testimonio, no consentir, porque te haces culpable también de esos pecados ajenos, como dice también la Escritura. Cierra ahí tus ojitos, por favor. El Señor nos guarda mediante la fe, nos protege, nos preserva, y lo hemos leído en todos los contextos. Dios te va a guardar, Dios te protege, Dios guarda a sus hijos y Él conoce los que son suyos. Pero así como Rahab, tenemos nosotros que tener esa fe que agrada a Dios, de preservar el propósito de Dios. Rahab no podía dar a esos espías al rey de Jericó, porque el rey de Jericó estaba tramando otras cosas, cuando el pueblo de Jericó ya sabía quién era Dios y tenían que rendirse. Cuando ya sabían, cuando vemos a un faraón también que quería con sus cosas maquiavélicas matar a los niños, cuántos hoy en día hay conspiraciones de matar a la gente, cuántas conspiraciones, cuando Jesús dijo, todo lo que está en oculto será sacado a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser sacado a la luz, dijo Jesús. Y en ese mismo contexto dijo, no teman a los que matan el cuerpo, porque después nada más pueden hacer. Que Dios sea tu temor, que Dios sea tu miedo, que temamos al Señor, que preservemos la palabra de Dios. Si en algún momento alguien quiere que hagas algo chueco, no lo debes hacer, porque debes preservar la palabra de Dios, dar testimonio de Cristo, aunque nos cueste el trabajo, aunque nos cueste la amistad de los compañeros o de muchas cosas o de mucha gente. Primero debemos agradar a Dios. Pero hoy en un mundo lleno de mentiras y de engaños, que quiere vivir a su manera, que cada uno hace bien lo que le parece, como en los tiempos de los jueces, que eso no pasa en la iglesia.
No podemos nosotros enseñorearnos de nuestros hijos, enseñorearnos de las personas, enseñorearnos de las familias. Porque el Señor mismo dijo que no se enseñoreen, sino que cuiden la grey con ánimo pronto, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque dice, sean ejemplos de la grey. No podemos dar fuego extraño a Dios si no damos ejemplo de lo que predicamos. Si yo digo y predico de algo, debo vivirlo. Yo debo mostrar esa fe genuina a Dios. Y si no lo estoy mostrando, por eso que la palabra y la escritura dice, hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará gente que le agrade, hallará gente que realmente ha tenido esa fe de Jesucristo, o solo ha tenido un positivismo nada más, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Oh amado Dios, Padre bueno, hoy queremos, Señor, orar, mi Dios, y clamar, Señor amado, mi Dios, así como los salmos de David, Señor amado, apelaban a tu misericordia. Pedimos, Señor, tu misericordia para que tú nos libres del mal, para que tú nos guardes y nos protejas, Señor amado. Por tu sangre, Señor amado, rociada en aquella cruz, estamos, Señor, protegidos y guardados, Señor amado, de toda maldición que nos tocaba, Señor. Pero ahora, Señor amado, tú, mi Dios, has mostrado tu amor, mi Dios, y nos guardas, Señor, por medio de la fe. Y esa fe, Señor, que nadie nace con fe, sino es un don de Dios. Tú nos das, Señor, esa fe para creerte. Tú nos das esa fe para obedecerte. Tú nos das esa fe, Señor amado, para agradarte. Señor amado, tú nos das esa fe para que vivamos, Señor, conforme a la Escritura, conforme, Señor, a tu palabra, mi Dios. En ningún momento, Señor amado, queremos agradar, Señor amado, consentir lo que hacen los gobiernos, Señor amado, en el mundo entero, Señor, porque tú frustras esas maquinaciones, Señor amado, mi Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos des valentía, Señor. Nos des, Señor amado, coraje, mi Dios, para ser valientes, Señor amado, Dios, donde quiera que vayamos, en el barrio en el que estemos, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Haznos valientes, Señor amado, para preservar tu palabra, Señor, para que tu propósito sea cumplido, Señor amado, para que, Señor, tu palabra permanezca y prevalezca, Señor. Ayúdanos, te pedimos en este tiempo, Señor, que nos ayudes a ser entendidos, Señor amado, a poder respetar, Señor, las autoridades que tú pones, Señor amado, sea gubernamentales, sea eclesiales, Señor amado. Ayúdanos, Señor amado, a sujetarnos, Señor amado, mi Dios, pero también, Señor, a entender, mi Dios, que sobre todo tu palabra tiene que ser la que prevalezca, Señor, no el hombre, mi Dios. Ayúdanos también, Señor amado, a que nosotros como ministros no nos enseñoremos, Señor, del pueblo, Dios, porque solamente estamos puestos, Señor, para instruir, para aconsejar, para dar el consejo tuyo, Dios. Pero, Señor, la iglesia, Señor, da un corazón que puede entender, de aceptar tu consejo, Señor amado, mi Dios, de poder enseñarles la vida, el camino de la vida y el camino de la muerte. Que sepamos enseñarles, Señor, qué es lo mejor, y que escojan, Señor, y retengan lo bueno, que escojan lo que es bueno, Señor, para ellos, para que puedan vivir ellos y sus familias, mi Dios. Señor, así como Rahab, Señor, te pedimos, Dios, que también, como decía aquel carcelero de Hechos 16, yo y mi casa serviremos. O yo y mi casa, dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como Josué decía, yo y mi casa serviremos al Señor. Que toda nuestra familia, Señor amado, venga, Señor, en arrepentimiento a tus pies. Que te conozcas, Señor amado, y así te pedimos por nuestros familiares, para que tú los guardes, para que tú los cuides, Señor amado, para que ellos también te conozcan, Señor amado, mi Dios. No conozcan una religión, sino te conozcan a ti, Jesús, el Verbo, Señor, el dador de la vida. Te pido, Señor, este tiempo, ahí donde tú estás, pide por tus familiares, por aquellos que todavía no conocen al Señor. La salvación no tiene que ser solamente para ti, sino para todos los tuyos. Pide al Señor que también Dios salve a tus familiares, que Dios salve a todos aquellos que todavía no conocen del Señor, porque llegará el momento donde el Señor, para los que no están preparados ni velando, los sorprenderá como ladrón en la noche, y serán muchos quedados aquí en la tierra, y que ellos no sean nuestros familiares. Pedimos, Señor, por los nuestros, pedimos por tu iglesia, Señor amado, para que este tiempo, Señor, seamos guardados mediante la fe, Dios, y podamos como Rahab, Señor, guardar el propósito, preservar, Señor amado, tu palabra, preservar vidas, Señor. Que este tiempo donde se habla de mucha muerte, Dios amado, de muchos
infanticidios, abortos, Señor amado, que Señor estemos para preservar vidas, Señor amado, así como aquellas parteras, Señor, hebreas. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.